La pregunta que me propuso Pablo para la conferencia es ¿qué tiene que ver la ética con el derecho? No puede decir, tiene que ver todo, no tiene nada que ver. O sea, son dos, digamos, respuestas que en sí mismas son insatisfactorias y en gran medida dependen de qué es aquello que entendemos por derecho y qué es aquello que entendemos por moral, por eso, o por ética. Por eso la primera precisión es desde el derecho. Si el derecho incorpora en su definición a la ética o a la moral, entonces la ética tiene todo que ver con el derecho. Si el derecho excluye de su definición a la ética o a la moral, pues entonces la ética o la moral no tienen nada que ver con el derecho. Entonces, si el derecho incorpora en su definición a la ética o a la moral, digamos, uno encuentra en la inmensa y casi inabarcable bibliografía, como mínimo, dos alternativas. Una que es dura, la famosa tesis de la implicación material. Hay una relación de identidad entre la ética o la moral y el derecho, o una tesis, digamos, blandita, y es algunas cosas que están en la ética y en la moral también están en el derecho y otras no. El precio que asume esta alternativa es que cargar, digamos, con el lastre de la moral o de la ética, si aceptamos que en un mundo plural no hay una sola ética o una sola moral. Si aceptamos eso, hay quienes no lo aceptan, entonces dicen que ese no es ningún problema, pero si lo aceptan, entonces no podemos definir la moral y si el derecho incorpora en su definición a la moral, pues tampoco sabemos qué es el derecho. Si el derecho excluye de su definición a la ética o a la moral, listo, entonces ya no cargamos con ese problema y viene la pregunta, ¿qué pasa si el derecho es injusto? Porque normalmente la moral o la ética suele ser como el background que nos permite decir, miren, comparamos al derecho con la moral y tenemos un derecho justo, si hay una identidad. Y si no la hay, entonces, ¿qué hacemos? Listo, ese es el precio usual de excluir la ética o la moral del derecho. Y la segunda precisión es desde la ética. Entonces, también aquí me interesa explorar dos alternativas que tienen que ver cómo entendemos a la ética o qué significado le atribuimos a la ética. Una, que digamos es muy usual en el mundo angloamericano, es decir, que la ética es una metamoral. Entonces tenemos la moral, que son todas estas disposiciones normativas de primer orden, llaman algunos, y tenemos una ciencia que la estudia, y esa suele ser la ética. Eso es muy propio de Estados Unidos. Y la ética como un conjunto de disposiciones normativas. Digamos, no como una ciencia que estudia a las disposiciones normativas. Si la ética es una metamoral, pues entonces ya la pregunta que me planteó Pablo, pues ya pierde importancia. O sea, digamos, la pregunta relevante sería si la moral tiene que ver con el derecho. Y si la moral tiene que ver con el derecho, entonces eventualmente nos importaría la herramienta con la que estudiamos la moral. Y si la ética es un conjunto de disposiciones normativas, yo aquí presento tres alternativas. Hay más, como en todo lo que aquí he presentado, es un, digamos, resumen bastante compacto. Entonces, una es ética y moral son lo mismo. Tenemos, ¿es contra la ética matar o es contra la moral matar? La alternativa B, que me gusta mucho, es hegeliana. La ética es la generalidad concreta, la moral es la generalidad subjetiva. Y C, me gusta más todavía, es habermasiana. La ética es local, la moral es universal. La iba a sacar, pero, o sea, Hegel, en las líneas fundamentales de la filosofía del derecho, él quiere analizar el derecho y básicamente lo hace a través del concepto de voluntad y tiene toda esta dialéctica de la voluntad en la que hay un primer momento que es pura indeterminación, un segundo momento que es determinación y un tercer momento que es la famosa unidad de ambos, su método dialéctico, y él después dice, como todo lo que importa en el derecho es la voluntad, también podemos analizar el derecho desde el punto de vista de la voluntad, y tiene entonces el derecho abstracto, que sería el primer momento, que es una mera, digamos, forma general, sin ningún contenido. Tiene después un momento, un segundo momento, que es la moral, que es en la cual esa libertad
que era indeterminada, infinita, ahora se sabe infinita, y después un tercer momento, que es el que le interesa, que es el de la famosa generalidad concreta, que es la eticidad. Entonces la ética sería la generalidad concreta, la moral es la generalidad subjetiva. Digamos, todo el mundo, digamos, los estudiosos de Hegel suelen abarcar en la moral una teoría de la acción, ¿sí? O sea, cómo se relaciona un sujeto con su acción. Digamos, yo quiero hacer esta presentación para que después, si tienen preguntas, por supuesto, y puedo contestarlas, con mucho gusto lo hago. No sé si eso baste por ahora, Guillo. O sea, yo creo que podemos volver sobre eso. Sí, no, además, digamos, yo quiero presentar esto, o sea, son bastantes cosas, porque realmente la bibliografía es amplia. Ya yo voy a pasar a lo que es mi hipótesis, pero digamos, no quería de primerazo soltarla, porque entonces vienen después, no, pero ¿qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto otro? O sea, realmente, además, esto aquí todavía es muy, muy, muy compacto. Listo. O la ética es local y la moral es universal. Listo, esto ya soy yo, obviamente, siguiendo a los autores que son más de mi preferencia. Para contestar a la pregunta que me sugirió Pablo, yo lo primero que les diría es, la ética y la moral no son lo mismo. Esto está más cerquita de Europa que de Estados Unidos y más cerquita de Hegel que de cualquiera de los utilitaristas ingleses o norteamericanos. La moral es universal. Ayer se ahogaron 700 personas, no sé si vieron las noticias, en el mar Mediterráneo. Nos concierne a todos. En cuanto a seres humanos, si incluimos aquí, por ejemplo, el sufrimiento de los animales distintos a nosotros, entonces en cuanto a seres vivos. Y la ética es algo local, la pregunta por quiénes somos nosotros dentro de una comunidad. Listo, esto es bastante europeo, por así decirlo. En Estados Unidos, insisto, la ética es una metamoral y la moral son el conjunto de normas. Bien. Mi opinión, el derecho no incorpora en su definición a la moral y tampoco incorpora en su definición a la ética. Esto es bastante controvertido. Hay muchas personas que creen que el derecho sí debe incorporar en su definición a la ética o a la moral, porque si no, entonces, ¿cómo sabemos si el derecho es justo o injusto? Sí. Ese es el precio que yo con todo gusto cargo. ¿Qué es derecho? Una solución que, digamos, es conocida por lo menos desde 1961, Herbert Hart, todo aquello que es reconocido como derecho en virtud de una regla de reconocimiento. Este es un asunto, digamos, quizás conocido por los juristas, pero no necesariamente por todo. El asunto es, viene un juez y dice, decido un asunto concreto en virtud de esta norma. Entonces, ¿por qué es derecho? Porque el juez la aplicó, por así decirlo. Entonces, otras cosas que el juez no aplique no son derechos, no son reconocidas como derechos. Lo que digan los congresistas cuando están tomando café con torta en la séptima, fuera del Congreso, no es derecho. Lo que deciden cuando están dentro del Congreso sí es derecho. ¿Por qué? Porque lo hicieron allí. Entonces hay una regla de reconocimiento que dice, todo lo que salga del Congreso, si lo decidieron las personas que fueron democráticamente elegidas, es derecho. Si esas mismas personas tomando café y torta afuera del Congreso deciden algo, no es derecho. Listo. Un criterio completamente formal. Listo. Parte de mi hipótesis toca con este, por así decirlo, presupuesto de un gran jurista conocido por todos los abogados, todos los estudiantes, Hans Kelsen. Todo lo que el derecho toca lo convierte en derecho. Así como el rey Midas, todo lo que tocaba lo convertía en oro, el derecho toca algo, ya pasa a ser derecho. Esto, digamos, para mí es central por lo siguiente. ¿Qué tiene que ver la moral con el derecho? Esta no fue la pregunta que me planteó Pablo, pero ¿qué tiene que ver la moral con el derecho? Puede haber una relación contingente, siempre parcial, de identidad. Ejemplo de identidad, los derechos humanos. Un asunto, digamos, que nos concierne a todos como seres humanos y además también son derechos.
Un defensor del derecho natural va a decir que son derechos justamente porque son derechos humanos. Bien. Ese defensor se tendrían que ir para Irak, para Libia o para alguna de esas partes donde no respetan los derechos humanos y entonces tiene el pequeño problema que encuentra un sistema jurídico donde no están incorporados los derechos humanos. Ejemplo de parcialidad, aquí no sé si hay abogados o estudiantes de derecho, esto es un asunto que significa lo siguiente, eso se lo tuvieron que inventar hace unos años porque uno iba a donde un funcionario público decía, señor funcionario, dígame tal cosa, nada. Al día siguiente, ¿ya resolvió el asunto? No. Muchos años después, ¿ya resolvió el asunto? No. Entonces, tuvieron que inventarse en el Código de Procedimiento Administrativo o anteriormente Código Contencioso Administrativo, si uno le formula una pregunta a un funcionario público y ese funcionario tarda cierto tiempo y no ha dicho nada, entonces la respuesta es sí. Eso depende cómo formula uno la pregunta. Señor funcionario, ¿soy o no soy el presidente de la República de Colombia? No contesta nada, ergo, sí soy el presidente. Bien, listo. El caso es que eso es parcial, porque eso no tiene nada que ver con nuestra condición de seres humanos. Y en otras partes no existe ni siquiera semejante disposición local. Nos define a nosotros como comunidad. Nosotros como comunidad necesitábamos eso. En otras latitudes no. En Alemania eso es impensable. ¿Qué tiene que ver la ética con el derecho? Ambos son asuntos locales. Están mucho más cerca la ética y el derecho que la moral del derecho. Pero aquello, digamos, cuando, por así decirlo, la ética tiene que ver con el derecho, no es porque sea la ética, es porque ya el derecho la tocó y es derecho. ¿Sí? Listo. Entonces, es solo si la toca, hay una relación de identidad, pero si no la toca, entonces no pasa nada. Entonces, aquí, contingente, pero no casual. ¿O es casual? No, yo pienso que no es casual, porque digamos el derecho también nos define a nosotros como comunidad. El derecho nos define a nosotros como comunidad, la ética también, la moral como seres humanos. Pero no todo aquello que nos define a nosotros como comunidad necesariamente tiene que ser derecho. Aquí J puede ser cualquier nombre, P puede ser cualquier apellido. Bien. Listo. Entonces, si un magistrado es acusado de decidir acciones de tutela por dinero, entonces listo. ¿Qué es lo que primero que hay que hacer? Sí, es una hipótesis, si decidir las acciones de tutela por dinero es ilegal en esa comunidad, entonces eso significa que parte de aquello que nos define como comunidad es que definir los asuntos propios de nuestro rol por dinero no es correcto. Entonces aquí sabemos, por así decir, lo que es lo ético con un criterio heurístico que es el derecho. Podría ser al revés. Claro. Un criterio de interpretación, o sea, como tengo aquí el código y aquí dice que eso no se hace, entonces concluyo, claro, parte de la ética de esa comunidad es que eso no se hace. Obviamente a eso subyace un problema. No, digamos, a eso subyace, digamos, un problema y es de la relación entre la validez y la eficacia. ¿Sí? Pero digamos, primero yo planteo un escenario sencillo, ¿sí? Pero podría ser que en efecto hubiera normas en las que la distancia entre lo que vale y lo que se aplica sea inmensa. ¿Sí? Hans Kelsen, solo por volver a citar a este autor, siempre está diciendo, siempre y cuando en la gran medida ambas cosas confluyan. No, pero no sé ahí qué entiendes por falacia. Porque o institucionalizada en la medida en que no son argumentos de razones válidas, pero cuentan como de alguna manera sí tienen una legitimación, una institucionalización que ya está contenida en un código, en una ley. Creo que, por falar dice la injusticia, por así decir.
O sea, todo aquello que sea reconocido como derecho es derecho. La esclavitud. No, es súper injusto, de acuerdo, es súper injusto, pero podría ser derecho. Claro, por favor. Yo asumo que usted está desarrollando su intervención desde una óptica positivista, Seguro que sí. porque desde una óptica naturalista, ninguno de estos planteamientos cobraría sentido. ¿Me explicaba? Perfectamente. Sí, por eso dije cuál era el precio que asumo y lo asumo. El precio que asumen los naturalistas es cómo me definen esos principios últimos de la razón. Sí, porque finalmente usted dice, bueno, lo que está en la ley, lo que está en la ley es casi como un... No, lo que es reconocido Lo que es reconocido como en la ley derecho. es casi como un fetichismo a la norma, pero ¿qué pasa con esos elementos extrajurídicos que no los aporta necesariamente el derecho, pero que también son derechos? Y estoy hablando de derecho natural. En el juicio de Nuremberg, por ejemplo, se tuvo que apelar al derecho natural Seguro, sí. para poder hacer el derecho e introducir el contenido de justicia. Seguro. Entonces, de repente, si hablamos un poco de términos positivistas, nos estamos quedando sujetando y cuadriculando un poco el derecho. Sí, pero el problema, digamos, el ejemplo de los juicios de Nuremberg, o sea, en efecto, sacudió a razonamientos de derecho natural, pero ni siquiera era necesario. ¿Por qué? Yo puedo, o sea, yo puedo instaurar un tribunal ad hoc y decir que tiene vigencia retroactiva, y ya, y eso es derecho. No, o sea, no, pero es que por eso, ojo, ya me falta la última diapositiva, pero quiero volver a esto. Aquello que es reconocido como derecho en virtud de una regla de reconocimiento. O sea, esa es la persona que se inventó esto, nadie va a decir que es fascista ni que es arbitrario, o sea, un jurista con área de interés, teoría jurídica, y que encontró que esto solucionaba de manera consecuente las preguntas que la teoría precedente no solucionaba, que era entender el derecho como órdenes respaldadas por amenazas y un hábito de obediencia. Yo sé que ese, por supuesto, es el tema, digamos, que interesa, pero aquí también lo mismo. ¿Cuál es el precio? El precio que yo asumo, que me pregunten eso. Que puede haber un derecho injusto, puede haber, sí. Ahora, yo creo que eso también se soluciona. Pero este es más difícil solucionar. Este es más difícil. Aquí, el asesinato de Galán es un asunto de toda la humanidad, porque no va a prescribir, etcétera. Un asunto local, realmente. O sea, asesinar a alguien es muy grave, pero... bien. Yo creo que tu pregunta va a seguir flotando. Entonces, puede pasar que no haya una, digamos, cercanía entre el criterio de validez y el de eficacia, pero el escenario, digamos, simple, antes de introducir las complicaciones. Si decidir las acciones de tutela por dinero es ilegal, entonces tenemos un criterio interpretativo para decir, hace parte de aquello que nos define como nosotros, como comunidad, que eso es incorrecto. Y yo creo que aquí, yo no veo noticias, pero yo creo que aquí era donde estaba el asunto de la famosa relación entre la ética y el derecho. Esto de entrada ya es un asunto distinto, o sea, hay abogados que embolatan las cosas, en fin. Una cosa es decidir las tutelas por dinero y otra cosa que la prueba de que eso fue así fuera que el beneficiado visitaba la oficina. Esas son cosas distintas, o sea, uno puede separarlo y decir, no disponemos de esta prueba, pero disponemos de otras pruebas y se sigue manteniendo el asunto. Pero una vez más, todo lo que importa es si el derecho, por así decirlo, tocó el asunto. Y si lo tocó, es derecho. Entonces, si recibir al beneficiado es ilegal, pues entonces son dos cosas ilegales las que está haciendo. Decidir las tutelas por dinero y recibir al beneficiado. Y ambas cosas van a ser contrarias a la ética. Si recibir al beneficiado no es ilegal, podemos decir, decidir las acciones de tutela por dinero es ilegal y contrario a la ética. Y recibir al beneficiado no es ilegal y eventualmente va a ser contrario a la ética. Pero pues eso ya al derecho no le va a importar.
Listo, esa es mi presentación. Yo sé que, digamos, es una presentación bastante compacta y hay posiciones diametralmente opuestas. Yo, en efecto, como lo dijo aquí tú, sí, mi visión es positivista. Yo soy positivista, defiendo el positivismo. Y los yo naturalistas, pues entonces no. Pero esa es la presentación. No sé si ahora Pablo o alguien asume la... Bueno, gracias.